Área de Arte y Cultura, tercero de secundaria. Unidad 2. Tema, trama, inicio, nudo, desenlace. Presentación que tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado de secundaria reconozcan el inicio, nudo y desenlace como parte de la trama de una obra teatral. Trama. En narrativa, la trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por un autor o narrador a un lector. La trama se diferencia del argumento, en que ésta busca establecer conexiones causadas entre los distintos elementos de la narración, y no solamente describir una simple sucesión de una secuencia de acontecimientos. Es la disposición interna en que se relacionan o se corresponden las partes de un asunto. Aristóteles definía la trama como el principio fundamental de la tragedia y la imitación de la acción, y formuló la teoría de la trama unificada. Esta es una trama con planteamiento, nudo y desenlace, cuyas partes tienen funciones independientes, pero también contribuyen al tono narrativo. En esta trama, los elementos están tan conectados que la eliminación de cualquiera de ellos reformaría el todo. El fin de la trama, la resolución, suele estar precipitada por una catástrofe. Siempre comienza con un problema y con una discrepancia que complica la historia que se va a desarrollar. Si no existe tal complicación, no hay trama. El problema o discrepancia que motiva la trama crea tensión narrativa. Esta tensión aumenta a medida que se desarrolla la historia. La trama comienza y se divide en varios capítulos. Al final de la trama encontramos una acción transformadora que conduce al punto culminante de la historia. División clásica de la trama. Inicio o introducción. Es la escritura inicial, donde formalmente se da a conocer el ambiente en el que sucederá la historia. Se suelen detallar las características de los personajes principales, las características del lugar, el tiempo y el comienzo de la historia. En este punto los personajes empiezan a desarrollar el problema que conducirá al clímax de la historia. Nudo, desarrollo, complicación o conflicto. Es el desarrollo del contenido de la historia, durante el cual se desencadena la acción que lleva a la resolución final o desenlace. En esta fase la historia alcanza su mayor tensión, generando un grado supremo de expectativas en el lector. Desenlace o final. Es el final de la trama, donde el conflicto se resuelve o finaliza. La tensión se disipa al resolverse el conflicto. En todas las narraciones se encuentran estas partes. A veces se encuentran dispuestas de forma desordenada, pero es imprescindible que aparezcan. De acuerdo al tipo de información que presenten, las tramas pueden ser: trama descriptiva. Se muestran de forma detallada las características de un escenario, objeto, personajes o sucesos. Trama argumentativo. Se plantean los sucesos a partir de una hipótesis y se intenta, a través de la confrontación, llegar a la resolución. Trama narrativa. Se plantean los hechos de forma ordenada y se establecen relaciones de causa-efecto entre los diversos elementos de la historia. Trama conversacional. Se describe de forma directa el desarrollo del intercambio lingüístico que tiene lugar en una situación comunicativa específica.